Hola, hola, Dios te bendiga. Qué bueno es recibirte una mañana más en este desafío Llega a casa, donde tenemos una palabra poderosa para tu vida de parte del Señor, donde podemos llegar hasta tu casa para ser ministrados y que la presencia del Espíritu Santo esté en medio de nosotros. Un viernes más, una oportunidad más de aprender algo nuevo. Pero antes de cualquier cosa, yo quiero que tú allí donde estás, en tu casa, tu oficina, en tu trabajo, nos pongamos de acuerdo y podamos orar al Dios de la gloria. Eh, todos los jóvenes que se están conectando sean bienvenidos. Sé que hay muchos jóvenes y que pueden interactuar, así que si tienes preguntas, si tienes dudas, si quieres comentar algo, puedes hacerlo aquí abajo y con gusto estaremos respondiendo. Bien, vamos a orar. Padre bueno, te damos gracias en esta mañana. Te bendecimos, te glorificamos y te amamos. Gracias por tu misericordia, gracias por tu favor, gracias por tu poder, gracias porque tú nos das de tu amor, de tu gracia y de tu benevolencia. Por tu misericordia estamos agradecidos. Te pedimos, Señor, que seas tú hoy, en esta mañana, acompañándonos, seas tú hablándonos, seas tú dirigiendo nuestros pasos, nuestro caminar, y que puedas hablar directamente a nuestro corazón. Disponemos nuestro espíritu, disponemos todo de nosotros para que tú transfieras, transmitas y pongas en nuestro corazón esa palabra maravillosa que hoy nos quieres dar en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos entonces hoy a hablar del tema, ahí está el título, los que trastornan la tierra, ¿cierto? Los que trastornan la tierra. Y es un tremendo tema para este tiempo de tanta tribulación, de tanta crisis, de tantos problemas que tenemos. Es una palabra adecuada que Dios quiere traer a nuestro corazón. Yo te quiero invitar al libro de Hechos, capítulo 17, versículo 5. Hechos, capítulo 17, verso 5. Allí vamos a hablar acerca de dónde sacamos este título, ¿verdad? Y está en la palabra, en la Biblia está cómo unos gentiles pronunciaron estas palabras acerca de los cristianos, ¿no? Aquellos que trastornan la tierra. Y quiero explicarte qué significa eso y a dónde quiero llegar con ese tema. Hechos capítulo 17, versículo 5 dice: entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad. Y asaltando a la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Ahí de quiénes están hablando. Están hablando acerca de aquellos cristianos que eran perseguidos en esta época. Cristianos o personas, judíos, que se hacían al cristianismo. Y que cuando llegaban a un lugar para predicar la palabra, los judíos malvados, dice la Biblia, ¿no? Aquellos que tenían celos acerca del mensaje de Cristo y de la resurrección, pues hacían este tipo de cosas, ¿no? Alborotaban la ciudad, juntando hombres malos, ¿cierto? La turba, asaltaban la casa de Jasón para sacarlos, ¿cierto? Apedrearlos y matarlos. Pero el 6 es donde pone el punto, ¿por qué están tan preocupados de este grupo de cristianos? ¿Verdad? Eran mujeres, hombres, niños, eran familias. ¿Cuál era la preocupación? ¿Podían ser un ejército? No, claro que no. ¿Podían atacar la ciudad con armas? No, no podían, simplemente eran familias. Pero ¿qué era lo que traía esta gente que hacía que los judíos celosos y la turba estuviera tan preocupada? Bueno, el versículo 6 lo va a decir. Dice, pero no hallándolos, entraron a la casa, la forzaron, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Miren cómo se refieren los judíos a los cristianos, a los que estaban creyendo en Cristo. Estos que trastornan el mundo también han venido a este lugar. Esto está pasando en Tesalónica, ¿no? Es una ciudad griega. Seguramente ellos habían escuchado algunos comentarios, rumores, ¿no? Hay un grupo de gente
que vienen creyendo en un judío que dice ser el Cristo. Él murió y ellos dicen que resucitó y están llenando las ciudades. Entonces cuando llegan a Tesalónica, que es Grecia, Asia Menor, ellos cuando los ven llegar dicen, wow, también llegaron aquí. Y hay que sacarlos, hay que echarlos, ¿cierto? Porque si no nos van a contaminar con su mensaje. Y por eso la expresión que usan es, aquellos que trastornan el mundo o la tierra entera, también han venido acá. Por eso queremos matarlos. Ahora, ese concepto trastornar para nosotros tiene una connotación negativa, ¿verdad? Trastornar es como incomodar, como dañar, afectar, ¿cierto? Tiene esa connotación. Y así era como los judíos se sentían, pero no porque este grupo de cristianos usara armas, o usara la violencia, o acabara con las ciudades, no. Este grupo de cristianos lo que traía era un mensaje. ¿Qué mensaje traían? El mensaje del reino de Dios que Jesús nos enseñó. Y este mensaje causaba incomodidad. Este mensaje causaba escozor, causaba dificultad. Este mensaje traía dificultades para todas las naciones de la tierra. Cristo mismo lo dijo, ¿no? Yo no he venido a traer paz, he venido a traer disensión y división entre las familias, porque algunos creerán en mí y otros no lo harán. Y aquí vemos al grupo de cristianos, ¿no? Arrinconados, perseguidos, ultrajados, maltratados, ¿cierto? Por su mensaje, por el mensaje que Cristo les había encomendado y que nosotros tenemos hoy en día. ¿Qué hacer en una situación así, verdad? Eran perseguidos, ultrajados y los llamaban como los que trastornan, los que incomodan el mundo entero. Pero esa frase, aunque pareciera negativa, es muy positiva. Porque en sus palabras de rechazo hacia el cristianismo, no sabían que esas palabras estaban trayendo una verdad bíblica a nosotros, a nuestras vidas. Y es que nosotros fuimos llamados por Jesús, y me encanta esa palabra, a trastornar la tierra. Si tú eres un hijo de Dios y donde llegas no incomodas, algo está mal. Si tú llegas donde tu familia y ellos no se sienten un poquito incomodados por tus palabras, pues algo está pasando. Y cuando digo incomodar no tiene que ver con algo malo solamente, sino también para bien, incomodar, que se sienten incómodos pero a la vez diciendo, ay, pero es que cada vez que tú llegas es una bendición, ¿verdad? No me puedo explicar, no me gusta mucho el tema del cristianismo, pero cuando tú estás cerca como que, ¿sí? Pero si eso no pasa, si eres parte del desconocimiento, si eres uno más del montón, y lo digo con mucho respeto, pues quiere decir que no estás cumpliendo con la palabra del Señor, porque fuimos llamados a trastornar, a incomodar. El mensaje de Cristo incomoda. Y una de las primeras incomodidades es transmitirle a la gente que Cristo nos ama, pero Él quiere obediencia. Así que eso trae inconformidad. El mundo no quiere escuchar acerca de la obediencia a Jesús. Por eso nos volvemos incómodos para ellos. Por eso es que nos volvemos gente difícil para ellos. Por eso es que no nos quieren. Pero eso hace parte del camino del Evangelio, del reino de Dios. Si eso no está pasando en nuestra vida, algo está sucediendo en nosotros. Ahora, ¿qué hacer? Porque te puedo colocar muchos ejemplos, pero tomé un ejemplo en particular para que veamos cómo Israel en un tiempo específico de crisis en su tiempo, trastornaron la tierra. Y uno de esos momentos específicos fue el exilio a Babilonia. Voy a tomarlos como ejemplo. ¿Cómo trastornó Israel la tierra? Babilonia es un gran ejemplo de eso, para tomar algunos puntos importantes. Israel es deportado a Babilonia. Ustedes conocen la historia, si no, les cuento rápidamente. Israel, después del rey David, del rey Salomón, se constituyó en un reino, ¿verdad? En una nación próspera, en una nación libre, en una nación fortificada, tenía murallas, tenía templo, tenía sacerdocio, en fin, tenía toda la estructura de una nación actual, Israel, en tiempos de David y de Salomón. Pero después de Salomón cometió un grave error en los últimos años de su vida, y es que se vuelve a la idolatría. En vez de ser fiel a Dios, se vuelve a la idolatría, y ahí esos actos de idolatría hacen que el reino se divida, ¿verdad? 10 tribus se van hacia el norte, 2 tribus quedan en el sur. El reino del sur será llamado Judá y el reino del norte será llamado Israel, con diferentes reyes.
Y en medio de esa división, pues los enemigos, al ver un pueblo dividido, aprovechan que entre ellos mismos no hay unión, que entre ellos mismos hay dificultades, que entre ellos mismos hay una incapacidad de avanzar. Y hay grandes imperios en ese momento, uno de ellos es Egipto, que trata de atacar hacia las tierras de Israel, pero también está Asiria. Constantemente estos dos imperios están peleando, están batallando para hacerse al control de las tierras y cobrar impuestos. Y en medio de la crisis de Asiria, porque Asiria tiene una crisis hacia el año 6 antes de Cristo, que es más o menos la deportación babilónica, es el año 5 después de Cristo. En medio de esa crisis, Babilonia, que es un imperio un poco más lejano, aprovecha esa debilidad de Asiria y les gana la batalla y absorbe todos los territorios que tenía Asiria. Babilonia los absorbe. Babilonia los toma porque aprovecha una debilidad de Asiria. Asiria era mucho más grande y mucho más poderoso que Babilonia, pero están en picada económicamente en este tiempo. Asiria tiene muchas dificultades, se están rebelando muchos pueblos pequeños, así que tienen revueltas, crisis económicas, no hay impuestos, y Babilonia aprovecha eso. Y ahora Babilonia se hace con el control del territorio, ahora Babilonia es dueña y señora de todo el territorio de Medio Oriente Próximo. ¿Qué pasa? Cuando llegan a la tierra de Israel, Babilonia tiene una táctica no muy agradable, y es que ellos arrasaban la ciudad, les tumbaron las murallas, las murallas que había construido Salomón en tiempos del reinado unificado. Destruyen las murallas. Vamos a ver que Nehemías, él quiere edificar nuevamente las murallas, ¿verdad? Destruyen el templo construido por Salomón, que dice que era bellamente elaborado. Destruyen los edificios, las casas, las queman. Matan a los niños, matan a los hombres, ¿verdad? Las pocas mujeres que quedan son violadas, la pobreza abunda, ¿cierto? No tienen de dónde comer, y de hecho hay textos muy crudos donde dice que ya no se respetarán entre ellos, sino que se afectarán uno a otro a causa de la vergüenza, a causa de la preocupación. Y en Deuteronomio, de hecho, hay cuando habla en el capítulo 28, cuando habla de las maldiciones, él dice el Señor: si no oyen mi voz y se vuelven a los Baales, a los dioses, entonces vendrán situaciones nefastas. Una de ellas es que ni siquiera su madre reconocerá a su hijo, sino que lo tomará como alimento a causa del hambre. Cuadros terribles. Y ahí está Israel en medio de esa crisis, ¿no? Israel y después Judá, las dos son tomadas, quemadas por completo, arrasadas. Y los pocos que quedan, que son rabinos o gente muy inteligente de ciencia y con inteligencia y ciencia, se los llevan, los deportan, dice, ¿no? Los exilian, se los llevan hacia Babilonia para ser utilizados y dejan desolada la tierra. Por eso se le llama exilio babilónico o deportación babilónica, ¿no? Se los llevan, los deportan hacia tierras de Babilonia. Allí terminan personas como Daniel, por ejemplo. Ahí vemos a Daniel y a sus amigos en medio de Babilonia. También vemos a Esther en medio de Babilonia. Hay muchos personajes. También vemos a Ezequiel, que ve la visión cerca al río Quebar, que es en Babilonia. Hay muchos que terminan en Babilonia y haciendo reflexiones de por qué llegamos hasta aquí. ¿En qué fallamos para llegar a esta situación tan crítica? Y una de las conclusiones a las cuales llegan la mayoría de los profetas es a causa de habernos olvidado de nuestro Dios, de no haber escuchado su voz y de no haber obedecido sus mandamientos. Pero en medio de esa situación cualquiera diría que la única oportunidad que tiene el pueblo de Israel es revolucionarse, ¿verdad? Levantarse en rebelión. Hay dos caminos cuando están en Babilonia, los pocos que quedan. O nos levantamos una revolución, una rebelión y cogemos armas y tratamos de ser libres por nuestra fuerza. O está el otro campo, ¿no? Nos acomodamos a Babilonia, nos acomodamos a su estructura, ¿cierto? No queremos pelear, no queremos morir, ellos son más poderosos que nosotros, no queremos morir. Pues acomodémonos. ¿En qué creen? No, nosotros creemos en Marduk, el dios de las aguas. Bueno, pues yo también voy a creer en Marduk. Miren los dos caminos, ¿no? El que se levanta, porque hay dos formas de trastornar según nuestro concepto, ¿no? Una forma de trastornar es
siendo revoltoso, siendo irreverente, y eso le pasa mucho a los jóvenes en ciertas etapas de su vida, en ciertas edades, ¿no? Ellos creen que la rebelión, ¿cierto? La mala cara, su actitud de descontento, su indiferencia, es una expresión de crecer, de voy a salir adelante, ¿no? Pero no quiero nada de nadie, no espero nada de nadie, no me preguntes, no me mires. Está ese camino, ¿no? El camino de la rebelión, del voy a romper, del voy a dañar, del voy a pintar. Sí, porque esto es una revolución. ¿Puede funcionar? Tal vez, pero en el camino nos llevaremos por delante muchas personas, muchas cosas, tomaremos malas decisiones en ese proceso de la revolución. Israel tenía esa opción. Tomen armas, los pocos hombres que hayan, ¿cierto? Y traten de ser libres por la fuerza y morir en el intento. Casi siempre se muere, porque el imperio era más poderoso. El otro camino es acomodarse, ¿verdad? El otro camino es hacer camita con ellos. Bueno, pues ya que así nos tocó, olvidémonos de lo que pasó con nuestros antepasados, olvidémonos de lo que pasó con nuestro Dios y acomodémonos, ¿no? Actualmente hay cristianos acomodados, y lo digo con mucho respeto y no estoy tratando de agredir a alguien, pero hay cristianos acomodados, ¿verdad? No parecieran cristianos. De hecho, hacen la pregunta en el trabajo, la gente que no asiste a una iglesia, cuando se enteran, dice, ay, ¿usted es cristiano? Oye, pero ni se le nota, ¿cierto? Cuando salen con esa frase es porque es uno que se acomodó, que parece más de afuera que de adentro, ¿verdad? Que parece más de allá. No como Daniel, no, el ejemplo claro es Daniel, no. Nabucodonosor levanta una estatua y dice, todos arrodíllense. Y él dice, no, yo no. Porque si me arrodillo, me acomodé. Si adoro a Nabucodonosor, pues estoy cómodo en esta situación. Entonces, los que trastornan la tierra, en nuestros parámetros, solo tenemos dos caminos. O nos levantamos en rebelión, o nos acomodamos a la situación. ¿Será que la Biblia habla algo de esto? ¿Cómo ser trastornadores de la tierra? Jeremías capítulo 29, versículos 4 al 7. Yo lo leo aquí. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los que de la cautividad hice transportar de Jerusalén a Babilonia, ¿no? A todos los que el Señor hizo traer de allá. Edificad casas y habitadlas. Plantad huertos y comed el fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. ¿Cuál es el consejo que da el profeta Jeremías? Y es muy particular, porque ni es el camino de la rebelión, pero tampoco es el camino de acomodarse, sino es un camino en la mitad que nos abre un panorama distinto. ¿Cómo trastornan la tierra? Entonces, él dice, sencillo, se los llevaron para Babilonia, están cautivos, entiendan que es la mano de Dios para corregirnos. Entonces, hagan casas, vivan en ellas, cultiven, planten, coman de ellas, ¿cierto? Cásense, no se disminuyan, sigan creciendo, oren por la ciudad, bendigan con su trabajo la ciudad. Ay, pero es Babilonia, ¿cierto? ¿Cómo es posible que el profeta nos pida eso? Es Babilonia. Sí, no importa. Cultiven, hagan casas, cásense y oren por Babilonia, porque en la paz de Babilonia está su paz. Eso es tremendo, es un consejo tremendo. Porque lo que nos está diciendo es, no te levantes en rebelión porque acabarás muerto. Pero tampoco te acomodes a sus principios porque también acabarás muerto. Te aconsejo un camino en la mitad. ¿Por qué más bien no creces en medio de la tribulación sin negociar tus principios? Y crece. Porque en tu crecimiento, en tu trabajo, en tu obra que hagas, vas a bendecir también a los que te rodean, aunque sean de Babilonia. Pero no debemos bendecir a los de Babilonia, son de Babilonia, ellos sí hay que matarlos, camino de la rebelión. No hay que matarlos. Y si más bien dejamos así, nos acomodamos, no, tampoco. Es el camino de la mitad. En
tu bendición, ellos serán bendecidos. Crece y avanza en tierras de Babilonia. Entonces el consejo del profeta es, mientras estemos en Babilonia, no sabemos cuánto va a durar, yo sí sé, bueno, sabemos después por la historia, que duran 70 años exiliados en Babilonia, 70 años. ¿Cuál fue el consejo del profeta Jeremías? Durante esos 70 años, durante ese tiempo, habiten casas, ¿verdad? Planten viñas, planten, cultiven, vivan allí y bendigan la ciudad. Oren por la ciudad. ¡Wow! Tremendo consejo. ¿Cómo hacerlo entonces? ¿Cómo trastornar la tierra? ¿Cómo trastornarla? Con los principios que Israel nos dejó. Primer punto importante, primero y muy importante. Solamente los voy a mencionar y dentro de 8 días los vamos a profundizar. Primer punto muy importante. Aquellos que transforman, aquellos que traen cambios, aquellos que trastornan la tierra, primer punto, son leales a Dios. Porque el profeta Jeremías no estaba hablando de acomodarse, ¿no? No es hagan casas, cásense y oren por la ciudad y acomódense a su cultura. No, las personas que transforman son leales a Dios. Crece, avanza, multiplícate, ten casas, crece ve hacia adelante, pero nunca negocies los principios de Dios. Y un ejemplo claro de este primer punto es Daniel. Daniel es convocado por Nabucodonosor. Y Daniel, no vemos en Daniel un acto de negligencia, ¿verdad? Él no dice, negándose, él no dice, no, yo con Nabucodonosor no quiero nada porque ese es un pagano. No, él va y se presenta, le dice, sí señor, ¿en qué puedo servir? Nabucodonosor le dice, es que ningún mago ha podido descifrar mi sueño y ni siquiera me acuerdo de él. Está bien, yo lo haré, tranquilo, yo voy a revelar ese sueño. Bueno, Dios lo hará a través mío. Entonces noten que hay un Daniel, no que se acomodó, sino que trabaja en pro, en beneficio de su vida, pero en beneficio también de Babilonia. Pero una vez Nabucodonosor pidió, cuando hizo la estatua de oro, y pidió que se arrodillaran para adorarla, una vez eso pasó, ahí sí fue cuando Daniel dijo, no, hasta allá no voy. Hasta allá no voy. Porque mi Dios me pide lealtad. Mi Dios me pide fidelidad. Es por esa razón que no puedo negociar ese principio. No puedo. Entonces, las personas que trastornan la tierra, el primer punto importante, son personas que se mantienen leales al Dios de los cielos. Leales. Que son fieles a Dios. Segundo punto, y solo los quiero mencionar, dentro de 8 días nos vamos a detener en cada uno de ellos. Segundo punto, a ver, me corro aquí para que se vea. Exactamente, ahí. Aquellos que transforman, que trastornan la tierra, son personas de servicio. Ya les conté el ejemplo de Daniel. Ahí vemos a uno que no quiso servir, Jonás, ¿no? ¿Y cómo terminó? Y no importa quién sea, ¿no? Daniel no se puso a preguntar, uy, pero ¿cómo le va a servir a Nabucodonosor, pagano, impío, perverso? No, él no preguntó eso. Él dijo, ¿quién es? Nabucodonosor, el emperador. Ok, perfecto, voy a servir. Porque en mi servicio manifiesto el nombre, hago grande el nombre de Dios. En mi servicio hago excelso el nombre del Señor. Entonces, son personas de servicio. Y tercer y último punto, los menciono y dentro de 8 días seguimos con el tema. Tercero, los trastornadores, los que trastornan el mundo, son personas de perdón, que saben perdonar. Aquí no vemos a un Israel diciendo, a ese Babilonia, ojalá le caiga un rayo encima, ojalá, cierto, les caiga fuego del cielo. No. De hecho, hasta el profeta les pidió que oraran por Babilonia. Y cuando por fin regresaron a su tierra, no vemos a un Israel recordando, como diciendo, ojalá les caiga una peste y una plaga. No, los vemos reflexionando y diciendo, todo lo que pasó fue la mano del Señor. Así que dejémoslo atrás. Personas de perdón. Son personas que con facilidad pueden soltar. Perdonar es soltar. Y dentro de 8 días voy a hablar un poquito del tema. Así que estos 3 puntos son apenas algunos de lo que podemos hacer de alguien que trastorna la tierra. ¿Cierto? Entonces, el primero, lealtad a Dios. Segundo, servir a otros. Y tercero, perdonar.
Digamos que esos son 3 puntos importantes para aquellos que trastornan la tierra. Vamos a profundizarlos cada uno porque se nos acabó el tiempo, porque en televisión el tiempo es corto, ¿no? En medios digitales el tiempo es corto. Pero dentro de 8 días los profundizaremos uno por uno. Así que no te desconectes, sino muy pendiente a lo que el Señor va a hacer en este tiempo. Con estos 3 puntos apenas mencionados, no sé si sientes en tu corazón el reto de decir, yo también quiero ser uno que trastorne la tierra. Yo también quiero ser parte de ese grupo, de esa élite que va a transformar, que va a trastornar la tierra. No es vuelvo a insistir, no es un trastorno, ¿cierto? De incomodar para dañar, ¿no? Es de incomodar para bendecir, es de incomodar para llevar al camino del Señor, es de incomodar para que la gente, las personas, conozcan la palabra del Señor. Así que, ahí donde estás, yo te pido que inclines tu rostro y que juntos oremos al Dios de la gloria. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por lo que nos transmites en esta mañana. Gracias por el valor de tu palabra, la importancia de tu palabra en nuestra vida. Señor, te pedimos que lo que nos transmitiste, lo que nos dijiste, lo que nos diste en esta mañana, puedas tú, Señor, hacer que guardemos estas palabras en nuestro corazón y que podamos vivir conforme a esa palabra. Señor, cada punto, cada semilla que hoy nos transmitiste y nos diste, que quede sembrada en nuestro corazón para que podamos dar fruto y fruto al 100 por 1 por ella, por esa palabra, Señor. Gracias, Dios eterno. Gracias, Dios de la gloria, por ser misericordioso y amoroso con nosotros, por cuidarnos, porque en medio de la crisis, en medio del exilio que podamos estar viviendo, podemos también trastornar la tierra, como lo hizo Daniel y sus amigos, como lo hizo Esther, como lo hizo Ezequiel, como lo hizo Jeremías, como lo hicieron grandes hombres y mujeres en la palabra, que entendieron el principio de caminar en obediencia, en lealtad, en servicio y en perdón. Señor, te pedimos que esta palabra pueda ser contundente y poderosa en nuestras vidas a partir de hoy. Gracias por este tiempo. Si puedes adorarle allí donde estás, si puedes levantar tus manos allí en tu habitación, en tu trabajo, en tu oficina, si puedes hacerlo, hazlo con libertad. Y dile: Señor, yo quiero que tú me llenes. Yo tengo hambre de tu palabra, hambre de tu presencia. Quiero que estos principios sean llenando mi corazón, sean llenando mi vida en el nombre de Jesús. Vamos, adóralo. Lo que no sea tuyo, derríbalo. Lo que no provenga de ti, sácalo. Y empieza a escribir la historia de aquellos que trastornamos la tierra de forma diferente, Señor. Vamos, exáltalo. Vamos, dale gloria. Vamos, exáltalo. Vamos. Eso es, exáltale. Te adoramos, Jesús. Te exaltamos. Gracias te damos en esta mañana. Tú eres fiel, tú eres misericordioso, tú eres glorioso. Alguien que pueda adorarle y alguien que pueda decirle: gracias, Señor, por esta mañana de victoria, por esta mañana de unción, por esta mañana de gloria. Nos sentimos llenos de tu presencia y de tu palabra. Gracias, Jesús poderoso, en tu nombre. Amén y amén. Gloria a Dios. Qué alegría es que puedas ser partícipe de lo que Dios está haciendo en este tiempo, de la transformación y del trastorno a esta tierra, de la cual llenaremos del Evangelio de Jesucristo.
haces parte de ese ejército, de esa élite. Así que te invito a que no te separes del Señor, a que estés cerca a su presencia y que no te pierdas un solo segundo de desafío aquí en nuestras redes sociales, que estés conectado con nosotros en los diferentes espacios que tenemos y nosotros nos vemos dentro de 8 días si el Señor así lo permite. Un abrazo fraterno. Dios te bendiga. Chao.